Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Estamos ya en la última clase. Empezamos a ver la estructura de la misa. Vimos la misa, podemos distinguir 4 partes. ¿Cuáles son? Rito inicial, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y rito final. Y rito de despedida o ritos finales, ¿no? Bueno, vimos, pero en el fondo los 2 grandes polos son liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Vimos la liturgia de la palabra con bastante detalle. Ahora vamos a pasar a la liturgia eucarística. La liturgia eucarística podemos distinguir a su vez tres partes dentro de ella. La presentación de las ofrendas, también llamada, ¿qué nombre tiene? Ofertorio. La plegaria eucarística y el rito de la comunión. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, presentación de las ofrendas, ¿no? Bueno, como sabemos, es llevar al altar. A veces se puede hacer una procesión de ofrendas, lo hacemos a veces en las misas más solemnes. Llevar en procesión al altar el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en el nombre de Cristo y se convertirán luego en el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, se presentan los dones sobre el altar que después serán ofrecidos. Por eso, presentación de los dones, ofertorio, es un momento, podemos decir, de una cierta transición litúrgica. El canto que acompaña este momento, bueno, puede ser algún canto expresivo de los dones que se presentan, ¿no? Por ejemplo, te presentamos, Señor, el pan recibido de Dios, pero también, a veces puede ser también podría ser un arpegio de guitarra, una melodía de órgano, si lo hubiera, o a veces en misa mariana se puede cantar alguna. O sea, en el fondo, como un momento como de transición litúrgica, es como un momento también un poco más reflexivo, por así decir, ¿no? Entonces se presenta el pan, se presenta el vino, el cáliz, el sacerdote prepara el cáliz con vino y unas gotas de agua. ¿Por qué unas gotas de agua? Esa es la participación de nosotros en la salvación. El signo viene de la liturgia de la Pascua judía, que los judíos mezclaban el vino con un poco de agua. Ese es el origen histórico, ¿no? Después se le ha buscado dar un significado espiritual a ese signo, y como dice José, esas gotas de agua significan nuestra vida, que es muy pobre, unas gotitas de agua, pero que unidas a la sangre de Cristo, a su sacrificio, adquieren un valor infinito. De alguna manera, esas gotitas de agua está simbolizada nuestra vida, nuestra ofrenda. Padre, sé que un poco más adelante, pero a veces el sacerdote, en la misa el sacerdote a veces le pone un pedacito de la hostia consagrada en cada instante. Después lo vemos. Sí. Entonces, y el momento del ofertorio también es el momento en que se pasa a la colecta, se pide la ofrenda a la asamblea, porque justamente, ¿por qué en este momento? Porque la colecta es un signo material con el cual nos unimos nosotros, un signo material de esa ofrenda espiritual con la cual nos unimos al sacrificio de Cristo, ¿no? La colecta, la costumbre es hacerla los domingos, las fiestas más importantes, no es costumbre hacerla todos los días, ¿no? En este momento en que los fieles pueden resaltar todo su ser, su tristeza, su alegría. Justamente, o sea, junto al pan y el vino le digo, hacer esa ofrenda espiritual de nuestra vida. Y bueno, en esa ofrenda espiritual van nuestras intenciones, van justamente, ¿no?
un poco simbolizadas esas gotas de agua que caen sobre el cáliz, ¿no? ¿Cómo termina este momento? Termina con la oración, la llamada oración sobre las ofrendas, que es una oración que yo leo en misal. Ahora, cuando durante la presentación de los dones los fieles están sentados, pero se paran cuando yo digo: oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y ahí en la respuesta se para toda la asamblea. No se para porque algunos tienen la costumbre de pararse cuando después, más tarde, se dice: levantemos el corazón. Pero eso tiene un sentido muy distinto, no es una llamada a ponerse de pie solo. Sí. Entonces, el momento de ponerse de pie, justamente, bueno, acá, gracias a Dios, yo creo que hoy día ya la gran mayoría de la gente lo hace eso, ¿no? Que cuando yo digo: oremos, hermanos, para que este sacrificio de ustedes, ahí en la respuesta, ya todos de pie, ¿no? Sí. Bien, entonces eso yo creo no hay más que decir acá. Pasemos a la plegaria eucarística. Entonces, la gran plegaria eucarística. A ver, la palabra eucarística, ¿de dónde viene? Eucaristía. ¿Y qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Una gran oración de acción de gracias que comprende todos los momentos que están ahí. A ver, el prefacio es cuando, después de la oración de las ofrendas, ya estamos de pie. El sacerdote dice: el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón. Bueno, esa oración que empieza con ese diálogo es el prefacio, que dura hasta el canto al santo. El prefacio, ¿no? Podríamos definir el prefacio como una oración de acción de gracias y alabanzas a Dios por todas sus obras, a la cual toda la asamblea se une en el canto al Dios tres veces santo, es decir, con el canto al santo. O sea, es toda una plegaria de acción de gracias. Porque ustedes se recuerdan el texto del prefacio: el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y después seguimos: verdaderamente es justo y necesario bendecirte, darte gracias. O sea, ya entramos en la alabanza y la acción de gracias, ¿no? El sentido de levantar el corazón no tiene el sentido de ponerse de pie, como ya dijimos, ya estamos de pie. Levantemos el corazón tiene el sentido de fondo de, bueno, elevar el corazón hacia las cosas celestiales, elevar el corazón hacia Dios, volver el corazón a Dios. No hay que meter las manos juntas nomás. Sí. Entonces, ya está, como le digo, a esta oración de acción de gracia, alabanza, la asamblea se une con el santo, con el canto del santo, ¿no? Entonces, después del santo, muy poco después viene la epíclesis. Ya sabemos lo que significa. ¿Qué es lo que es la epíclesis? No, ¿qué es lo que es la epíclesis? La invocación del Espíritu Santo, ¿no? La invocación del Espíritu Santo. ¿Cuál es el gesto que acompaña la epíclesis? Es las manos sobre las ofrendas. Santifica con la efusión de tu Espíritu estas ofrendas. O sea, se pide la efusión del Espíritu para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero la conversión todavía no se produce. ¿En qué momento se va a producir esa conversión? Con las palabras de la consagración. Con las palabras de la consagración que están en el relato de la institución. ¿En qué momento los fieles deben arrodillarse? Claro, o sea, estrictamente hablando, para el momento de la epíclesis. O sea, cuando el acólito toca ahí la campanilla y el sacerdote coloca las manos sobre los dones, ahí es el momento de arrodillarse. Claro. ¿Por qué nos arrodillamos en este momento? Porque entramos al momento más sagrado de esta gran plegaria eucarística, en que luego de haber invocado al Espíritu, justamente los dones que hemos presentado en el altar se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un signo, el arrodillarse es un signo de adoración, de hacernos
pequeños ante la grandeza de Dios que se hace presente en el altar. Bueno, evidentemente el arrodillarse para aquellos que lo puedan hacer, o sea, el que ya le sea muy difícil hacerlo por alguna enfermedad o por la edad, no está obligado a arrodillarse, ¿no? Sí. Padre, una consulta, ¿es obligación arrodillarse? Por ejemplo, le pregunto, porque a mí me cuesta mucho. Bueno, lo que acabo de decir, o sea, para el que pueda arrodillarse, evidentemente que sí. Pero el que ya a lo mejor tiene problemas en la rodilla o tiene problema por la edad, ahí por supuesto que no, o sea, porque ahí usted se queda de pie tranquilo y Dios lo comprende bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, claro, o sea, por eso en la medida de lo posible, podríamos decir, ¿no es cierto? En la medida de lo posible, pero bueno, si no se puede, no se puede. Sí. Entonces, el prefacio, la epíclesis, la invocación del Espíritu, ahí nos arrodillamos, y viene luego el relato de la institución. A ver, en realidad, antes de pasar al relato de la institución, en realidad hay dos epíclesis en la plegaria eucarística. Una antes de la consagración, que es la epíclesis principal, la que estamos aludiendo, ¿no? Pero después viene una segunda después de la consagración, un poco después, cuando claro, ahí no se hace este gesto, pero cuando se pide que el Espíritu mantenga en la unidad a la Iglesia, o sea, es una segunda invocación al Espíritu que hay después. Entonces, el relato de la institución, Arturo. El relato de la institución. La fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. O sea, ¿qué es lo que hace presente a Cristo en el pan y el vino consagrados? Son dos cosas: las fuerzas de las palabras de la institución y la invocación previa que se hizo al Espíritu Santo. Entonces, el relato de la institución es cuando yo empiezo a decir, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, o sea, el relato de la institución, bueno, tomó el pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, y ahí las palabras, ¿no? Tomen y coman todos de él, tomen y beban todos de él, ¿no? José Alfonso. Una pregunta que sé que hay en un momento especial que ocupa, además de esa frase, alguna más extensa. Sí, bueno, la plegaria eucarística en realidad comprende todo, desde el prefacio, está adelantando la doxología final, es cuando digo por Cristo, con Él y en Él. Todo eso se llama la plegaria eucarística. Ahora, el corazón de la plegaria eucarística va desde el santo, podríamos decir, desde el canto del santo hasta la doxología final, porque más bien el prefacio, como lo dice la palabra, es un prefacio, es una introducción, ¿no es cierto? Prefacio significa eso, introducción, ¿no? Efectivamente, muy buena observación de José Alfonso, se han dado cuenta que no siempre la plegaria usa las mismas palabras. Bueno, las palabras de la institución son siempre las mismas: tomen y coman y tomen y beban. Pero hay 4 grandes plegarias eucarísticas: la 1, la 2, la 3 y la 4. Pero a ver, la 1 es la más solemne, la llamada el canon romano, es más larga. Es, por ejemplo, cuando digo tomo el cáliz en sus santas y venerables manos, o elevando los ojos al cielo, y uno es la más solemne, ¿no? Se llama canon romano porque es el canon que se utilizaba desde muy antiguo en la Iglesia de Roma, y por siglos, hasta la reforma litúrgica posterior al Vaticano II, era la única plegaria eucarística que se usaba en la Iglesia latina. Es muy bonita, es la más solemne. Yo habitualmente la reservo para las grandes fiestas, ¿no? Para las grandes celebraciones reservo esa, ¿no? Después están la 2 y la 3. La 2 es la más breve, o sea, inmediatamente después del santo
casi, santifica, Señor, con la efusión de tu espíritu, ¿no? Esa se usa, bueno, casi siempre en día de semana. Bueno, en realidad no hay nada escrito que tenga que ser tal día, tal plegaria, no hay nada escrito, ¿no? Pero un poco la costumbre, ¿no? La 3, la que uso hoy día en la misa, hoy día la usé la 3, es un poco más extensa que la segunda, pero no es... los domingos con alguna frecuencia la utilizo. Y la 4 se utiliza poco, o sea, yo la utilizo poco porque, bueno, en los tiempos fuertes no se puede usar porque a ver, el prefacio, estas 4 fórmulas de plegaria eucarística son desde el santo en adelante. En cambio, prefacios, hay una gran variedad de prefacios. Hay prefacios para tiempo pascual, para tiempo de cuaresma, de adviento, para misas de la Virgen, hay una muy gran variedad de prefacios. Entonces, el problema de la 4 es que la 4 es inseparable de su prefacio. Por tanto, no se puede rezar en los tiempos fuertes, porque los tiempos fuertes tienen prefacios propios. Entonces, la 4, yo creo que alguna vez me la han escuchado en tiempo ordinario, pero yo creo que rara vez, no creo que se acuerden, ¿no? Hay una padre que siempre nos equivocamos, al menos yo y varias personas, y nos arrodillamos antes de tiempo. Bueno, esa es la 1, el canon romano. Esa es la Claro, porque la 1, efectivamente, la epíclesis viene bastante después del santo. Viene bastante después del santo. Claro. ¿Qué? Sí. Pero hay que arrodillarse entonces. Cuando, para la epíclesis, cuando yo extiendo las manos así son los soles. Bueno, uno podría también arrodillarse terminado el santo, efectivamente, pero lo que está prescrito es que sea desde la epíclesis. Padre, la cuarta o la 4 se usaría en algún momento específico. Se puede usar en el tiempo ordinario, porque como digo, como es inseparable el prefacio, tiempos que tienen prefacio propio, ya no se puede usar la 4. ¿Usted decide en qué momento la usa? Sí. Entonces están estas 4 plegarias, grandes plegarias, por así decir, y además de esto hay unas pocas más para ocasiones especiales. Hay una plegaria de la reconciliación, una plegaria para niños. Bueno, la verdad es que yo no las uso nunca, ¿no? O sea, yo habitualmente uso 1, 2 y 3, y muy excepcionalmente la 4. Sí. Como cuando participa normalmente en misa, porque estuve en una misa que no hizo el santo, no sonó la campana ni tanto, esperando que sonara la campana. Bueno, no hay que acostumbrarse a la campana, porque la campana, bueno, es un signo, pero tampoco está mandado que haya que usar la campana, entonces no hay que depender de la campana. Eso, sí. Por eso lo más importante ahí, el gesto epiclético que se llama, que es colocar las manos así, ¿no? Hay una reunión que hablamos nosotros, nos levantamos antes de que estén arrodillados. Entonces, bueno, ¿cuándo hay que levantarse? De manera, o sea, uno ya puede levantarse para, este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos, ahí ya uno podría levantarse, ¿no? También está la costumbre buena de quedarse arrodillado hasta el final del por Cristo con él y en él, o sea, hasta inmediatamente antes del Padre Nuestro. Sí, las 2 posibilidades son posibles, ¿no? Sí. Padre, otra pregunta que le iba a hacer. Bueno, yo tengo poco tiempo aquí, no he ido a una misa muy especial. Aquí los militares se arrodillan comúnmente cuando van al servicio, cuando van a la misa. La verdad que no sé, yo no soy, nunca he sido capellán, nunca me ha tocado misas con... No, porque por ejemplo yo he ido, muchas veces a la misa muy especiales en la Catedral de Maturín, Venezuela, y los militares no se arrodillan. No sé si es que es una norma que tienen ellos. No, que haya una norma, sí, no. La verdad que sí. No hay así una norma específica, ¿no? Sí. Entonces estamos en el relato de la institución en el cual se produce la consagración. Entonces son 2 elementos inseparables, o sea, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo por la invocación del Espíritu y por las palabras de la consagración que dice el sacerdote.
Si dijéramos en qué momento el pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo, bueno, cuando yo he dicho esto es mi cuerpo entregado por ustedes, ahí ya el pan deja de ser pan. Y por eso que inmediatamente después viene la elevación. La elevación es un signo, bueno, justamente para que los fieles adoren el pan recién consagrado, recién transformado en el cuerpo de Cristo. Y yo siempre tenía esa duda que decir, porque es que hay tantas cosas que le dicen a uno que decir, y hay padres que nos mandaban a callar y otros que dicen que digan. Y No hay, el misal no dice nada, no hay que decir nada sobre el misal. Ahora, una costumbre piadosa, pero más bien para decirle en voz baja, no en voz alta, ¿no? Señor mío, Dios mío, pues, pero yo iría decirle en el silencio del corazón, ¿no? Eso más bien, ¿no? Sí. Y también aprendí, no sé, que ahí es que mirarlo, porque uno antes hacía Sí, reconocimiento. justamente, si se eleva es para que los fieles lo miren, ¿no? Los fieles. De hecho, antiguamente cuando los sacerdotes celebraban la misa hacia Dios y los fieles veían la espalda del sacerdote, bueno, justamente se elevaba muy alto para que lo pudieran ver de atrás, ¿no? Claro, justamente para ver la hostia recién consagrada, ¿no? O sea, padre, que si vamos a ver bien, ese momento es el único momento en que un ser humano es capaz de ver a Jesús en la tierra después que Él ascendió al cielo. Claro, verlo sin duda de modo sacramental, velado bajo el signo del sacramento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el relato de la institución, ¿no? Después, bueno, este es el misterio de la fe, y después sigue la plegaria eucarística, no termina, ¿no? La plegaria eucarística recién va a terminar con la doxología final, entonces viene la anamnesis, lo que se llama anamnesis es la memoria, o sea, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección, del retorno glorioso de Jesucristo, presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. Luego vienen las intercesiones, se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, la del cielo, la Iglesia purgante se pide por los difuntos, también en comunión con el Papa, con los obispos, o sea, las intercesiones, ¿no? Intercesiones, de interceder, ¿no? O sea, de rogar, pedir, ¿no? Sí. Y termina con la doxología final, el por Cristo, con Él y en Él. Que esas palabras las dice solo el sacerdote. La asamblea responde con el amén. El amén. Ojalá un amén fuerte, firme, ¿no? Pero el amén, ¿no? Yo he ido a misa donde el sacerdote invita a los fieles a decirlo, pero está mal, claro, está mal. O sea, claramente esa es una oración sacerdotal. Y como le dije en una de las clases anteriores, expresa muy bien como todo el movimiento de la oración litúrgica. Porque toda oración litúrgica, en último término, está orientada al Padre, por Cristo, en el Espíritu, ¿no? O sea, como que se sintetiza muy bien todo el movimiento litúrgico. Bien, entonces, esto es lo que se llama la gran plegaria eucarística. Repito, empieza con el prefacio y termina con esta doxología. Doxología, una palabra que viene del griego, que también significa alabanza final, ¿no? Es como la alabanza final de la plegaria, el por Cristo, con Él y en Él. Entonces, volviendo ahí, dice, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes, bajo la especie del pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Su sacrificio ofreció en la cruz de una vez para siempre. Como ya dijimos, la teología católica, la misa, nos enseña que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, es su sacrificio, el mismo, no es que vuelva a morir, el mismo sacrificio que de una manera sacramental, bajo el signo del pan y el vino, se hace presente en el altar. A propósito, una palabra que usted dijo, ¿no? La transubstanciación. ¿Han escuchado ese término, no? Sí. Algunos, otros no, ¿no? Sí. Bueno, acá van a aprender estas palabras extrañas, ¿no? Transubstanciación viene de transformación de la sustancia.
transformación, tal como transfiguración es transformación de la figura, o sea, la figura de Jesús se vio totalmente transformada, inundada por la luz. Por acá se transforma la sustancia, es decir, la sustancia del pan y el vino queda transformada, se transforma la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Permanece lo que se llama en filosofía, se llaman los accidentes, es decir, las apariencias. Queda la apariencia de pan, pero la sustancia ya no es pan. Queda la apariencia de vino, pero la sustancia ya no es vino. Claro. Y por eso que inmediatamente después se dice, este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de la fe. Son las dos fórmulas que se pueden usar, ¿no? Este es el misterio, o este es el sacramento de la fe. Porque sin duda que es, bueno, es el misterio de fe por excelencia. Porque la fe, ¿qué implica la fe? Creer en aquello que no se ve. Vemos las apariencias, vemos pan, gustamos pan, palpamos pan, pero la fe nos dice, ¿en qué se funda la fe? En la palabra de Jesucristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. O sea, cuando todos los sentidos nos engañan, pero la fe nos dice que ahí está Jesucristo verdaderamente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Bueno, la transubstanciación es un término teológico para explicar la presencia de Jesús en la Eucaristía. O sea, podríamos decir, se produce la transubstanciación, luego las palabras de la consagración, dentro de la gran plegaria eucarística. ¿Qué pasa si un sacerdote se aparta de alguna manera del texto de la plegaria, sobre todo, por ejemplo, en la parte de la institución, y le pone en una expresión palabras su desecha? Claro. Bueno, ahí puede, o sea, sin duda es un hecho ilícito, ¿no? Está mal. Ahora, podría incluso, en los casos más graves, llegar a ser inválida la misa, si no invocara al Espíritu Santo, por ejemplo, si cambiara las palabras de la institución. Si cambiara las palabras de la consagración, podría llegar a ser inválida la misa. Entonces, plegaria eucarística. Bueno, otro sinónimo de plegaria eucarística, anáfora. Pero al menos acá en nuestro medio no se usa mucho esa palabra, ¿no? Está mejor, más fácil plegaria eucarística, ¿no? Sí. Bien. Entonces, sigamos. Dijimos que la liturgia eucarística tiene 3 partes. ¿Cuáles eran? Presentación de los dones, plegaria eucarística y rito de comunión. Rito de comunión. El rito de la comunión empieza con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es, en la misa al menos, es una invitación, o sea, es ya una preparación para la comunión. Es ya una preparación para la comunión. Bueno, el Padre Nuestro lo rezamos todos. Ahora, un error que se comete bien a menudo en la misa, muchos fieles al menos, ¿no? Es que el amén. El amén. ¿Por qué? Esto solo en la misa, porque si uno reza al Padre Nuestro ahora o en cualquier otro momento, no termina con el amén, ¿no es cierto? Pero ¿por qué la misa no va con el amén? Porque la oración continúa. O sea, decimos, y líbranos del mal, y yo continúo, líbranos, Señor, de todos los males, y ahí sigue, ¿no? O sea, en el fondo no concluye la oración. Entonces, por eso no hay que decir amén en la misa, repito. En otro momento sí. Sí. En el rosario sí. Sí, pero el rosario, por ejemplo, sí, o cualquier momento que lo deseemos también, ¿no es cierto? Pero en la misa no va el amén, porque la oración no termina. Después, de hecho, es como si la última frase del Padre Nuestro es líbranos del mal, y yo digo, líbranos, Señor, de todos los males, o sea, es continuar la misma oración, ¿no? Hay una involución. Claro, justamente. Padre, ¿y está bien que nos agarre la mano? No lo hacemos, por eso ahora pregunto todo. O sea, no está nada, no hay nada dicho, en ningún momento dicho que no, pero en realidad tampoco
Lo que pasa es que es como una simbología, sobre todo cuando nosotros nos prepararon, desde la primera comunión y todo eso, era basado en familia que reza unida, permanece unida. Entonces es un símbolo como de unión. Claro. Ahora ese simbolismo está más, por ejemplo, en el rito de la paz, cuando se hace, ¿no? Sí. Yo al menos no fui acostumbrado a tomarme la mano así para el Padre Nuestro, ¿no? Padre, yo para hacer, se puede poner la mano así, el Padre Nuestro después. Ahí, bueno, tampoco no hay, a ver, el sacerdote lo hace con los brazos abiertos. Sí, los fieles lo pueden hacer también, pero tampoco no hay nada escrito en eso, ¿no? No hay nada escrito. O sea, pueden quedar con las manos así tranquilas juntas nomás, o si quieren abrirlas, las abren bien. No hay, ahí no hay nada escrito. No todos los detalles pueden estar escritos, ¿no? También hay un margen, también hay que a la sensibilidad de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, el Padre Nuestro, ¿no? Sin amén. Sí. Después viene, a ver, acá no lo puse, pero el rito de la paz viene, entonces está el Padre Nuestro, que se prolonga por la oración, líbranos Señor de todos los males. Después viene una oración que hace solo el sacerdote también, pidiendo la paz, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, ¿no? Solo el sacerdote. Y después de eso yo digo, la paz del Señor esté con ustedes. ¿Y qué responden? Con el Espíritu. Ya. Eso todavía no es. Ahora, si después de eso yo digo, dense la paz, ahí nos damos la paz. Pero por el solo hecho de decir, la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu, no hay que darse la paz. Lo digo esto porque el saludo de paz es, hoy día en la liturgia es obligatorio en domingos y solemnidades. O sea, ahí siempre tiene que haber saludo de paz. Pero el resto de los días es optativo, y ahí depende del sacerdote si invita a los fieles a darse la paz o no. Entonces, en 10 semanas yo acá habitualmente no invito a darse la paz. Y muchos se dan la paz casi automáticamente, ¿no? O sea, uno no la... ¿Cómo así? ¿Sabes qué problema? Que uno está así, le da la paz y dice, ¿qué hago? ¿Soy obediente o le doy la paz? Entonces uno se queda, se la doy o no la se la doy, sí. va a pasar uno como por... Bueno, yo diría, en el caso así, yo diría, para ser educado le damos la paz. Usted calladito le puede decir, que si el padre lo dijo que había que darse la paz. Claro, sería mal educado dejar a la persona con la mano tendida, ¿no? Claro, por eso le digo, le dan la paz, pero a la vez la educamos, ¿no? Sí. Entonces, como digo, claro, o sea, el saludo de paz está prescrito solamente domingos y solemnidades. Se puede, yo también, sí, uno podría hacerlo todos los días, no, también se puede. Pero son muchas de esas cosas que son optativas, ¿no? Ya lo vimos respecto a la oración universal. Por ejemplo, oración universal y saludo de paz y la homilía también. Son tres cosas que en misas que no son solemnidades son optativas, dependen del celebrante. Mi práctica, al menos, pero eso puede variar, puede venir después otro sacerdote que haga otra cosa y está bien también en esto, ¿no? Mi práctica es el día de semana hacer una breve homilía, pero no hacer ni oración universal ni saludo a la paz. Saludo a la paz a veces para algunos días más especiales, por ejemplo el primer viernes de mes, así, pero no los días habituales, ¿no? A veces, donde por una parroquia donde yo estaba de los Martinos, tenía que dejarlo al final, porque como daba catequesis, se veían todos los niños al altar en los momentos de la paz y se pierde el rito. Claro, y más. Entonces lo decía, vamos a dejar la paz para el final. Claro, lo que pasa es que a veces que el saludo de paz oscurece un momento que sí es importante, que es la fracción del pan, que lo voy a explicar ahora inmediatamente. Sí. Bueno, yo en misa de difunto y en matrimonio habitualmente suprimo la paz porque misa de difunto se transforma en el abrazo de condolencias, ¿no? Y va toda la iglesia a darle la condolencia, el abrazo a los entonces pierde todo sentido, ¿no? Claro. Y el matrimonio todo ahí a saludar a los novios, ¿no? Entonces yo ahí ya he optado por suprimirlo nomás. Y yo digo, y hay que decirlo, porque si no la gente igual se va a mover. Yo digo, con el saludo de paz lo vamos a dejar para el final. Bueno, y esa es otra, ¿no? ¿Cuál es el sentido del saludo a la paz los domingos, por ejemplo?
es un signo muy bonito. ¿Se acuerda del relato de San Justino que vimos del siglo II? ¿Cuándo se daba en la iglesia antigua el saludo a la paz? Era después del ofertorio, o sea, al término de la presentación de los dones, ¿no? Bueno, se ha discutido, incluso es algo que se discute a veces hoy día, si volver a colocarlo en ese otro momento, ¿no? Porque en el fondo es un signo que tiene que ver con esa frase del Evangelio, cuando Jesús dice: si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, reconcíliate con tu hermano, ¿no? O sea, entonces, darnos la paz es un signo, se la damos a quien está a nuestro lado, quien quiera que sea. Es un signo que, al darle la paz a este hermano, queremos estar en paz con todos. No queremos que nadie tenga algo que reprocharnos, ¿no? Por eso que no tiene sentido, por ejemplo, cuando yo estoy sentado acá y le recorro toda la iglesia para darle la paz a la mamá que está allá, o al amigo o a la amiga. Eso no tiene sentido. La persona que te puso yo a tu lado, acá, bueno, puede ser atrás y adelante también, ¿no? Pero nomás, o sea, en fondo sin moverse, ¿no? Sin desplazarse, ¿no? O sea, es que quien te tocó al lado, o adelante o atrás, bueno, esa persona representa a todos con quien yo quiero estar en paz. El próximo. El próximo, justamente, ¿no? Sí. Eso. Porque también cuando ya damos la paz, la gracia, después uno mira así, yo no sé así, la paz. Bueno, ahora con la pandemia que quedó la moda de hacer como así. Claro, no te dan la mano. No, ahora ya hay que dar la mano, hay que se da la mano, sí se puede. En algunas misas se dice: dense ordenadamente el saludo a la paz, porque claro, es una buena recomendación, porque muchas veces claro, se chacrea. Claro. Y además que es importante los domingos, los coros, ¿no? Dejar un breve tiempo para la paz, ¿no? Para que empiece el Cordero ya cuando ya está terminada la paz. Porque el canto al Cordero de Dios acompaña, no es tanto el canto al Cordero de Dios, pero acompaña un momento muy importante, que es la fracción del pan. ¿Por qué es importante? Porque, a ver, volviendo para atrás, a ver, ¿cuáles son las palabras en todos los relatos de la institución de la Eucaristía? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Tomó el pan? No. Tomó el pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio. En algún lugar del mundo yo he visto a algún sacerdote que en ese momento parte un poquito la hostia. Eso está mal. No es entender el significado de las palabras. Porque en fondo es toda la liturgia eucarística que toma estos cuatro gestos. Primero tomó el pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio. Volvamos. Tomó el pan, ¿a qué momento de la liturgia eucarística corresponde? La presentación de los dones, el ofertorio. Tomó el pan, dando gracias te bendijo, ¿a qué corresponde? A toda la plegaria eucarística. Todo lo que vivimos haciendo, ¿no? Desde el prefacio, todo es una gran acción de gracias, oración de acción de gracias. Por eso, dando gracias te bendijo. Y después cuando dice, lo partió, es justamente este momento, la fracción del pan, y lo dio, ¿qué momento corresponde? La comunión. ¿Me explico, no? O sea, esos cuatro verbos, de fondo, es toda la plegaria eucarística. Por eso que está mal el momento de la consagración, cuando dice, tomó el pan, lo partió y partió la hostia. No es ese el momento. Ahí estamos dando gracias. Bueno, entonces la fracción del pan es un momento muy importante, ¿no? Porque era un gesto, además era un gesto muy típico de Jesús. Era partir el pan. Bueno, el mismo Jesús se hizo pan partido para la vida del mundo. Y él era un gesto muy típico, tanto así que en los Hechos Apóstoles aparece la fracción del pan como uno de los nombres de la Eucaristía. Porque Jesús partía el pan para darlo, ¿no? Entonces, ese momento, bueno, y además Jesús se hizo pan partido para la vida del mundo. La fracción del pan también alude aquí en el fondo a su sacrificio. O sea, si él se hizo pan partido para la vida del mundo, eso alude a su sacrificio, y por eso que se canta en ese momento el Cordero de Dios.
Cordero de Dios es un canto que alude a la cruz. Jesús en la cruz es el Cordero que se inmola por nosotros, ¿no? Entonces, por eso que, claro, hay una vez un obispo, le tocó en alguna misa, parece que cantaron un Cordero de Dios que era así, ya con bombo y platillo, o sea, era... Y el obispo pues le preguntó a los coros, ¿ustedes cantarían eso ante la cruz de Cristo? O sea, el Cordero de Dios es un canto que alude a la cruz. Por ejemplo, el Santo es un canto más festivo, porque nos unimos a la alabanza de los ángeles del cielo, un canto más de alabanza, pero el Cordero de Dios es el canto que acompaña la fracción del pan. Entonces, ese gesto no puede estar oscurecido por el saludo de paz, porque si la gente sigue todavía saludándose, cae totalmente a pérdida la fracción del pan. Y por eso yo, si se han fijado, yo tomo la hostia y la parto un poco en alto, no demasiado en alto, pero a fondo que la gente la vea el momento en que yo parto la hostia. Sí. Padre, Sí. consulta, en el momento del Cordero de Dios, uno como fiel debe estar de pie o arrodillado. Y el Cordero de pie todavía, de pie. Después el Cordero uno podría, no está mandado. Después cuando yo tomo ya la hostia, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay muchos fieles que la acostumbran a arrodillarse, y puede ser, no está mandado, o sea, si uno se queda de pie, está bien también, pero también hay uno, porque justamente también un gesto como invitando a la adoración, ¿no? El Cordero, o sea, es mostrarlo. Como fue la elevación antes, nuevamente estamos mostrando acá la hostia ya muy poco antes. Entonces, después de eso viene ese signo de humildad y Señor, no soy digno que entre en mi casa, ¿no? Una vez en una misa en Colombia, el sacerdote explicaba que cuando hacía la fracción del pan, era como en el Antiguo Testamento, cuando las ofrendas a Dios pasaban el fuego y los dividían. Yo quería que usted me dijera si... No lo había escuchado eso, yo no sé. Por eso era que explicaba ese sacerdote en Colombia, sí, que por eso es que es tan importante esa fracción, porque era como que la aceptación del Señor. O sea, lo que alude claramente es, como yo decía, es Cristo que se hizo pan partido, ¿no? Y que alude a la cruz en el fondo, ¿no? Padre, pero es que Jesús rompe el pan, lo corta, él en el momento de la cena. Claro, por supuesto, estos 4 verbos que dijimos son los que aparecen en el momento de la cena. Son los 4 verbos de la institución. ¿No? Tomó el pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio. Pero lo hace con los discípulos de Maús, que van cuando reconocen a Jesús. En la fracción del pan, justamente. Precisamente era un gesto muy propio de Jesús, ¿no? Pero que visto, digamos, desde nuestra perspectiva, o sea, después de la resurrección, sin duda que la Iglesia desde un comienzo descubrió que ese gesto también era de una profecía de Jesús que iba a ser en la cruz pan partido para la vida del mundo, ¿no? Y por eso es que cantamos el Cordero en ese momento, ¿no? Porque si no, no tendría sentido en ese momento cantar el Cordero. Claro. Y uno se pone a ver también la única manera de comer el cuerpo de Cristo, como Él nos lo enseñó, Él nos dijo, es que no como mi cuerpo no entra al cielo, es comiendo el pan santificado, transfigurado. La única manera de tener a Jesús, no hay otra forma. Claro. Bien, entonces, la fracción del pan, ¿no? Entonces, por eso que el canto, digamos, si hay saludo de paz, esperar que al menos la gran mayoría de la gente haya terminado de saludarse. Ahora, si nunca faltará el que se queda saludando, bueno, ya empezamos nomás cantando, ¿no? Pero en el fondo lo que voy, apenas ustedes vean que empieza el canto del Cordero, concentrarse en el gesto que vamos a hacer de la fracción del pan, ¿no? Ahora, antes yo escuchaba en las iglesias, bueno, yo en Venezuela, que después del yo no soy digno, el padre decía, el cuerpo y la sangre de Cristo los acompañe para la vida eterna. Eso en realidad lo dice el sacerdote, pero lo debe decir al comulgar de voz baja. Sí. Lo decía voz baja y lo decía amén, y ahí sí la comunión. Sí. Por ahí preguntaba Gustavo hace un rato, bueno, es un detalle, pero yo hago la fracción del pan y luego corto un pedacito chico de la hostia y lo vuelvo a
a hacer caer en el cáliz, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien de cuándo viene eso, pero el simbolismo está como que es como un simbolismo de la resurrección. O sea, si en la cruz se separan el cuerpo de la sangre, Jesús derrama su sangre, al unirse nuevamente es como un simbolismo, ¿no? Un simbolismo de la resurrección. Sí. Entonces, la fracción del pan, bueno, y después ya no soy digno, viene la comunión del sacerdote primero, comulga primero el sacerdote, luego diácono si lo hay, y luego el resto de los fieles, ¿no? Ahí es que quería yo entrar, a nosotros una catequista de la coordinadora de catequesis nos decía que ese momento es preciso y es bueno, porque sí, si está de nosotros, de corazón, orar en ese momento por el sacerdote que está comulgando. Puede ser. Ajá, yo siempre he tenido eso, ¿no? Usted, o sea, aunque no diga la palabra, yo lo acompaño con una oración. Sí, pero yo diría más que nada, sobre todo, prepararse uno para recibir la comunión, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, acá encontré una foto que me encanta, ¿no? El Papa ya está, Juan Pablo II muy viejito, está en un reclinatorio, asistía a la misa y el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto, ahí dándole la comunión, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, la comunión, bueno, la comunión es, sin duda que recibir la comunión es la plena participación de la misa. Ahora, quienes por distintos motivos no pueden recibir la comunión, igual la misa, han participado en la misa tiene un valor por sí mismo, es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo, pero sin duda que la plena participación es recibiendo la comunión. Hay una persona que dice que quien no puede recibir la comunión en ese momento pida fuertemente para que si tiene alguna traba se elimine esa traba y pueda recibir la comunión. Claro, y un poco por ahí va el sentido también de la comunión espiritual, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, a veces ha habido mucha discusión en la iglesia sobre cómo recibir la comunión. Bueno, se puede recibir de pie o de rodillas, son los dos modos, ¿no? De rodillas o de pie. El modo tradicional de recibirla es recibirla en la boca, pero también muchas conferencias episcopales, entre ellas la chilena, ha permitido también recibirla en la mano. Lo fundamental, la comunión es siempre un don que se recibe. O sea, por eso lo que nunca se puede hacer es o sea, que el ministro, el sacerdote, que colocara el copón ahí y que uno se sirva. No, es un don que se recibe, ¿no? O sea, del cual yo no soy digno, ¿no? O sea, por ejemplo, el gesto de arrodillarse, como el Papa Juan Pablo II, de alguna manera también explica eso. Es un don que, o sea, por siglos se recibió la comunión de rodillas en la boca, ¿no? Bueno, la Iglesia lo permite también de pie, está muy bien, o sea, no podemos decir que un modo sea mejor que otro o peor que otro, ¿no? Los dos son muy legítimos, ¿no? Son muy legítimos. Para recibir la comunión, si un feligres llega atrasado a la misa y no escuchó la palabra, no escuchó el evangelio, ¿la puede recibir? Depende. Día domingo no. Día domingo y fiesta de precepto hay que escuchar la misa entera. Al menos desde el evangelio, ¿no? O sea, sí. Pero en día de semana, si alguien, por ejemplo, no alcanza a llegar antes, viene apurado el trabajo y está bien dispuesto, podría llegar y acercarse a la comunión a recibirla. No hay problema. Sí. 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 Padre, usted dice que no podemos tomar la comunión del copón porque necesitamos recibirla del sacerdote. Claro, o del ministro, uno claro. Puede, a excepción del sacerdote, cuando está oficiando, él sí se da su... Claro. Pero fuera de eso, él aún, siendo sacerdote, tiene que esperar que... Claro, si un sacerdote asiste a la misa, como el caso del Papa Juan Pablo II, siendo el Papa, él, como él no presidía la misa, él estaba en una silla y él, al momento de la comunión, humildemente ahí se arrodilló y el cardenal se la lleva. O sea, por eso es un don que se recibe, ¿no? Es un Yo don. he ido a misa donde colocan el copón en el altar y uno pasaba y llegaba a la otra. No está bien eso. No está bien. No. Claro. Bueno, el ideal, sin duda, se ha planteado el tema de la comunión bajo las dos especies.
sin duda que sería, claro, es un signo bonito poder recibirla con las dos especies. ¿Por qué no se hace más frecuentemente? Por motivos prácticos, ¿no? Porque, primero, alarga más la ceremonia, a veces hay que tener más cuidado también al untar la hostia, que no vaya a caer una gotita de la sangre consagrada, ¿no? Pero en realidad quizás, pero igual se podría hacer más seguido. Ahí, no, los domingos es más difícil por la cantidad de gente, ¿no? Pero es verdad que se podría a lo mejor hacer algunos días, no sé, pensando en voz alta, ¿no? Los jueves, que son días eucarísticos, quizás. Bueno, a veces yo lo hago, por ejemplo, cuando hemos ido a retiro, hemos tenido misa en retiro, a ellos doy bajo las dos especies, ¿no? O sea, ahora, como signo es más elocuente, podríamos decirla. Pero sabemos que la fe nos dice que Cristo está entero en cada una de las especies. O sea, no es que uno reciba menos a Cristo por recibirla solamente a nivel de signo, que sería más elocuente, efectivamente, recibirla bajo ambas especies, ¿no? Padre, eso es lo que le voy a preguntar. Si yo me confieso como ministro y me confieso como usted, ¿recibo igual a Cristo? Ministro. ¿Cómo se confiesa? Me comulgo. Bueno, obvio que sí, pues. Sí, porque a veces también está la práctica acá que la fila de uno está larga y los ministros ni un tercio de... Entonces yo digo, el padre tiene como 500 personas y los ministros ahí... No, vale, por igual no más, pues. Claro, y además que hay que también, para que no se alargue mucho la distribución de la comunión, para no estar los ministros, pues. Lo que pasa es que tenemos un pensar, me incluyo para no ofender a nadie, no que ella, por ejemplo, en el caso de Mary, no, ella es Mary. No, en el momento que ella está dando la comunión, ella está... Un ministro. Es un ministro. Autorizada, claro, el punto. No disminuye la cantidad de Jesús en la hostia. No, es que eso es inconsciencia. Padre, que yo pienso que la iglesia debería como ya poner otra vez de nuevo la comunión en la boca, porque están llevando las hostias. Bueno, eso hay que cuidar, que lo tenemos que hablar. Pero yo lo vuelvo a decir acá para todos, ¿no? Si cualquiera, si ve que alguien se ha llevado la hostia a su puesto, te va con toda la autoridad, lo toma del brazo y le dice: usted consuma la hostia o me la da a mí. O sea, eso con toda autoridad, ¿no? Porque no pueden quedarse ahí como meros espectadores, a mí la persona lleva la hostia y yo me quedo mirando. No, pues. Padre, yo estoy en eso últimamente, que no sé si está recogida porque recibir el cuerpo o estar pendiente. Ahora, los ministros son los primeros que tenemos que estar pendientes, ¿no? Él tiene que comulgar delante de uno, no puede ser muerto. No puede exigir que la consuma. A ver, porque yo he escuchado amigas que, por ejemplo, para saber qué es la hostia, no están confesadas, no tienen sacramento, ¿qué pasa? Está mal. Claro, está mal. Sí. Lo hice para ver qué es lo que era, o lo que se sentía. Sí. Bueno, estamos con el tiempo. Entonces, la comunión ya, y después viene la oración. Después, entonces, bueno, la comunión es acompañada por un canto. El día domingo pueden ser 2 cantos también. El primer canto, habitualmente el primer canto es más como procesional o que más, pero el segundo, la idea es que sea un poco más de meditación. Es bueno dejar un ratito de silencio si se puede, ¿no? O a veces entre un canto y otro. Bueno, y después viene la oración post-comunión, que es oremos y leo la oración del misal, ¿no? Y ahí termina el rito de comunión y la liturgia eucarística. Y pasamos pues finalmente pues viene el rito de despedida, que es muy sencillo, muy simple. Es la bendición y el envío. El envío, enviar, vayan en paz. La bendición y el envío, ¿no? Si hay que dar avisos, el momento más adecuado es después de la postcomunión, antes de la bendición. Es el momento más adecuado para dar los avisos a la comunidad, ¿no? Ahí viene justamente el rito de envío, y el Papa Francisco, ¿no? Acaba la bendición y envía a la asamblea, ¿no? La bendición y el envío la hace solo el sacerdote, la puede hacer el sacerdote y el diácono. O sea, bendición el sacerdote. El envío, si hay diácono, es una de las labores del diácono. El diácono hace el envío. Puede hacer, sí, un diácono, ¿qué es lo que puede hacer en la misa? El diácono, en el fondo, puede proclamar el Evangelio. O sea, si hay diácono, lo debe proclamar en realidad. Proclama el Evangelio. Puede hacer, en la misa estamos hablando, puede hacer la oración de los fieles, efectivamente, pero también la puede hacer un laico, un fiel laico, ¿no? Y
La invitación a darse la paz, la invitación a darse la paz la hace el diácono y el envío. La Sí. presentación, la preparación de la ofrenda. Bueno, sí, puede ayudar a preparar el altar, efectivamente, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, sí, él prepara el altar, efectivamente, ¿no? Ahora, a veces, por ejemplo, ayer cuando fui a la capilla que hay diácono, como no hay acólito, a mí el diácono me hizo acólito, yo preparé el altar, pero el ideal es que si hay acólito sea el diácono el que prepare el altar, ¿no? Padre, yo tengo una duda sobre las velas del altar. Mínimo 2, máximo en las misas más solemnes hasta 7. Sí. Padre, pero... ¿Hay algo más? ¿Hay otra diapositiva, no? Sí, por lo menos cuando la dan en el... Ya, estamos terminando. Un buen lector acá, a ver, un buen lector aquí que Alice. Esto para terminar ya está, para concluir nuestro curso, ¿no? Una cita del Papa Benedicto, ¿no? En la iglesia antigua existía la costumbre de que el obispo o el sacerdote, después de la homilia, exhortara a los creyentes exclamando: Conversiat Dominum, volveos ahora hacia el Señor. Eso significaba ante todo que ellos se volvían hacia el este, en la dirección por donde sale el sol, como signo del Cristo que vuelve, a cuyo encuentro vamos en la celebración de la Eucaristía, donde, por alguna razón, eso no era posible. Dirigían su mirada a la imagen de Cristo en el ábside o a la cruz, para orientarse interiormente hacia el Señor, porque, en definitiva, se trataba de este hecho interior, de la conversión, de dirigir nuestra alma hacia Jesucristo y, de ese modo, hacia el Dios vivo, hacia la luz verdadera. A ver. Al menos hasta el año 1000, así aproximadamente, ¿no? Hasta el año 1000 al menos, casi todos los templos católicos, bueno, y cristianos también, la Iglesia Ortodoxa, estaban orientados hacia el oriente, hacia el este, porque el oriente es donde sale el sol, Cristo es el sol que nace en lo alto, entonces el simbolismo era, como dice acá, que en la liturgia es la iglesia que sale al encuentro del Cristo que viene, ¿no? Entonces era la orientación de los templos eran hacia el oriente, entonces, y por eso también que ese era el sentido, cuando el sacerdote, no era que el sacerdote le diera la espalda a los fieles, era que toda la asamblea, con el sacerdote delante, iba al encuentro de Cristo, ¿no? Entonces por eso dice, bueno, el Papa en el fondo, ¿qué está diciendo acá? Que más allá de donde dirijamos la mirada, lo importante es el hecho interior, como es ahí, ¿no? Dirigir nuestra alma hacia Jesucristo y de ese modo hacia el Dios vivo, hacia la luz verdadera. O sea, esa es como, más allá de la postura física, es la orientación interior de la liturgia. Todos tenemos que dirigir la mirada hacia Cristo, hacia el Señor que viene. O sea, a eso vamos la liturgia, ¿no? A encontrarnos con el Señor que viene. Hacia Él dirigimos la mirada, ¿no? Y Gustavo. Además, se hacía también otra exclamación que aún hoy, antes del canon, se dirige a la comunidad creyente. Sursum corda, levantemos el corazón, fuera de la maraña de nuestras preocupaciones, de nuestros deseos, de nuestras angustias, de nuestra distracción. Levantad vuestro corazón, vuestra interioridad. Con ambas exclamaciones se nos exhorta de alguna manera a renovar nuestro bautismo. Conversi ad Dominum. Siempre debemos apartarnos de los caminos equivocados, en los que tan a menudo nos movemos con nuestro pensamiento y nuestras obras. Siempre tenemos que dirigirnos a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Siempre hemos de ser convertidos, dirigir toda la vida a Dios, y siempre tenemos que dejar que nuestro corazón sea sustraído de la fuerza de gravedad que lo trae hacia abajo y levantarlo interiormente hacia lo alto, hacia la verdad y el amor. Habíamos hablado del sentido del levantemos el corazón, ¿no? El sursum corda, ¿no? Levantemos el corazón, o sea, en fondo es la mirada hacia Dios, es elevar el alma por sobre las cosas terrenas, las marañas, las preocupaciones cotidianas, para levantar el corazón hacia Dios, ¿no?
y ese es el sentido último de toda la liturgia cristiana, ¿no? O sea, la mirada hacia Dios, salir al encuentro de Dios, levantar más alta la mirada interior. Bueno, con estas palabras terminamos nuestro curso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.